Buenas, comienza ahora una semana más este espacio dedicado a la política y en esta ocasión recibimos al portavoz del Partido Popular en Jerez y también candidato a la alcaldía por el PP. Saludamos inmediatamente a Antonio Saldaña. Antonio, buenas. Muy buenas, Rocío, y muchísimas gracias por invitarme a este programa. Tenemos también nosotros que darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros y para tratar determinados temas que son de actualidad, otros que hacen referencia a las propuestas del Partido Popular con vistas al futuro de la ciudad. Futuro de la ciudad que debe ir también de la mano de la gestión autonómica. Hemos hemos experimentado un cambio que ha sido histórico en la administración autonómica en nuestra región. ¿Qué valoración hace de este cambio, de este nuevo gobierno en la Junta de Andalucía? Bueno, pues yo creo que lo primero, lo que ha ocurrido en Andalucía no es más que la manifestación de unas ganas importantes de cambio que había en nuestra región, Andalucía, ¿no? Casi 40 años de un gobierno monocolor, nunca es bueno, sea del partido que sea. ¿Por qué? Pues porque se vician las cosas, empiezan a aparecer los casos de corrupción institucionalizada, prácticamente se le pierde el respeto a los ciudadanos porque muchas veces tienen la sensación de propiedad de lo que son las administraciones y por tanto creo que en líneas generales, no solo para Jerez, sino para la provincia de Cádiz y para Andalucía, es muy importante que se produzca este cambio. Ha habido una ola de cambio que evidentemente ahora se tiene que irradiar a todas las localidades y a todos los municipios y los territorios, ¿no? Pero por otro lado, evidentemente lo que afecta especialmente a Jerez, yo creo que con independencia de la opción política de cualquiera que nos esté escuchando, hay una sensación de injusticia histórica desde la Junta de Andalucía hacia Jerez. Ya no estamos hablando que sea uno del PP, de Izquierda Unida, de Podemos, de lo que sea, ¿no? O del PSOE incluso mismo, ¿no? Jerez es, por datos objetivos, la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España. Y eso no es ningún tipo de chauvinismo jerezano, sino simplemente son datos objetivos. Es cuestión de cogerle el padrón, ponerlo en orden y eso es así. Primera ciudad en población de la provincia de Cádiz, quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España. Y nunca ha tenido un tratamiento como capital, como se merece, sin ser la capital de la provincia, tampoco lo aspiramos, ¿no? Pero sí realmente tenemos que tener un tratamiento como capital porque Jerez es la quinta ciudad, es decir, está por delante incluso de otras 4 de las 8 capitales de provincias de Andalucía. Y es el momento histórico de que se le trata a Jerez con justicia. Es el momento histórico en el que se cumpla con el mapa sanitario de la ciudad. Es el momento histórico de que se cumplan con las inversiones, por ejemplo, en temas de la Ronda Sur o los convenios de penetración. Es el momento que se cumpla con Jerez en tema social. Es el momento de que se cumpla con Jerez en vivienda. Es el momento de que realmente la Junta de Andalucía se tome conciencia real y efectiva de que estamos hablando de una de las ciudades más importantes de Andalucía. Vivió en primera persona todo este cambio, estuvieron en Sevilla. A nivel personal, ¿cómo fue ese día? Bueno, para mí fue una sensación de melancolía por un lado y por otro lado de ilusión, ¿no? Me costó un poquito más, recordando un poco estos 4 años en el Parlamento andaluz, el día de la constitución del Parlamento, porque bueno, han sido 4 años que evidentemente ahora pues me tengo que centrar 100% en Jerez y en lo que es la alcaldía de Jerez, que es un miura desde el punto de vista político, pero y he recordado, ¿no?, todos estos años la intensa labor que hemos realizado de control al gobierno, las comisiones, cómo hemos ido llevando todos los temas no solo de Jerez sino de la provincia de Cádiz y por tanto un poquito de reminiscencia, ¿no?, del pasado, ¿no? Pero después evidentemente, y estuve también en la toma de posesión del presidente y en ese debate que hubo en el segundo día cuando fue la votación, pues la verdad una sensación de que estábamos viviendo un momento histórico. Hay muy pocos regímenes políticos que llevaran tantos años como el que llevaba el Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Estamos hablando, pues hay que irse al PRI en México, ¿no?, o sitios así, ¿no? O sea, que es casi 40 años de un gobierno monocolor
que evidentemente parte de una base democrática, pero al final por la utilización de las instituciones se convierte en un régimen similar al que se pueda en otros sitios, ¿no? Y por lo tanto la sensación de estar viviendo un momento histórico, ¿no? Tengo que reconocerle que por un momento pensé que a lo mejor nunca lo vería, ¿no? Porque se han dado circunstancias tan impredecibles en lo que es el panorama político. Hubo un momento importante en el año 2012 con esa mayoría casi absoluta del Partido Popular, que después, con una estrategia de fragmentación del voto inteligente por parte del Partido Socialista, pero mala para lo que es nuestra tierra, pues pensaba que eso nunca se iba a producir. Y después con socios de gobierno como Ciudadanos, que en un momento determinado estaban con uno, otras veces con otro, y que muchas veces no eran de fiar en relación a lo que era el cambio. Y después, por otro lado, me acordaba de los que no lo han visto, ¿no? Me acordaba de mi abuelo, me acordaba de gente que ha estado toda su vida trabajando por el cambio político en Andalucía, trabajando por unos valores, por unos ideales, y que, bueno, pues desgraciadamente se han ido por el camino, y hay que dedicarles a ello, ¿no? Todo este esfuerzo, todo este trabajo, y evidentemente, bueno, pues creo que es bueno, con independencia de la opción política de cada uno, que haya un cambio en Andalucía, un cambio histórico, y ahora lo que hay que hacerlo es bien, hay que hacerlo bien. Hay que ser conscientes de que el PP, por muy bien que lo haga, no puede volver a estar otra vez 40 años, que la alternancia es buena en democracia, y lo que hay es que en el periodo de tiempo que se pueda desarrollar un proyecto político en torno al presidente Juanma Moreno, 8 o 12 años, pues es importante que lo hagamos bien, que abramos las puertas de Andalucía, que hagamos una economía abierta, que se genere empleo, oportunidades, y que Andalucía, que siempre ha sido históricamente una de las regiones más ricas del mundo, pero no ahora, sino desde la época de los romanos, ¿no? Pues estamos hablando de una región que con libertad, con democracia, pero también con apoyo, con impulso, con esfuerzo y con eliminación de barreras, puede ser sin ninguna duda la mejor región y la que genere más oportunidades de Europa. ¿Cómo es su relación, cómo la definiría con Juanma Moreno? ¿Él es consciente de las necesidades o de los problemas que tiene la ciudad, que tiene Jerez? Bueno, yo conozco personalmente al presidente, a Juanma Moreno. Creo que es una persona además que cualquiera que lo conozca en persona se da cuenta de la bondad que tiene. Es una persona muy amable, una persona muy atenta, una persona que escucha mucho los problemas, y que, tengo que decirlo, aunque haya tenido incluso críticas desde el punto de vista de candidato, ¿no? Que ha habido mucha gente a lo mejor que le gusta más una política un poquito más dura en cuanto a las formas. Tengo que decir que ahora, como presidente, su forma de ser va a hacer que sea un magnífico presidente. Es una persona que sabe aguantar, que sabe esperar, que no toma decisiones en caliente. Es una persona que sabe analizar bien la situación y que conoce perfectamente la ciudad de Jerez. Juanma Moreno, además de ser presidente de la Junta de Andalucía, es presidente de este partido, y por tanto es conocedor del peso territorial que tienen cada una de las formaciones, y es conocedor del peso territorial y poblacional que tiene una ciudad como Jerez. Y conoce además los problemas que tiene nuestra ciudad de cara a la Junta de Andalucía, entre otras cosas porque como presidente del grupo parlamentario ha tenido que ir fiscalizando y dando el visto bueno a todas las iniciativas que ha ido presentando el Partido Popular. Yo creo que lo mejor que le podía venir a Jerez ahora en esta etapa que se inicia en los próximos años de ilusión y de futuro es tener un presidente amigo en la Junta de Andalucía. Juanma Moreno va a ser amigo de Jerez. Juanma Moreno va a ser una persona que va a estar por la labor de solucionar los problemas y de generar proyectos ilusionantes en Jerez, y por tanto la relación personal, no solo mía, sino del resto de los compañeros de lo que es el Partido Popular en Jerez, va a ser además que sea un elemento catalizador, un elemento facilitador de que la Junta de Andalucía pueda estar en Jerez como un amigo, apoyando y evidentemente impulsando a la que es la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España, que es nuestra ciudad, que es Jerez. Antonio, hay determinados proyectos o iniciativas que ya están impulsadas, que son dependientes de la Junta de Andalucía, por ejemplo, planes de empleo, el Museo Flamenco. Ese tipo de proyectos, ese tipo de propuestas, de acciones, ¿están aseguradas? Sí, vamos a ver. Aquí es importante decir, nosotros tenemos que analizar como jerezanos que partimos de una premisa: Jerez merece esas inversiones.
pero no solo el Museo del Flamenco, sino estamos hablando del Museo del Flamenco, el Centro Tecnológico del Motor y todas las inversiones en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de infraestructura. Pero a lo que usted me pregunta concretamente, el tema de los planes de empleo, bueno, los planes de empleo son planes de empleo que vienen de gobierno, o sea, perdón, de fondos europeos, gobierno de España, y que los gestiona la Junta de Andalucía. Personalmente, no soy partidario de que los planes de empleo sean única y exclusivamente 4, 5 o 6 meses trabajando en labores que a lo mejor no son muy productivas, simple y llanamente por dar un salario durante 4 o 5 meses, pero entiendo que en situaciones de emergencia es necesario hacerlo. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros reconvertir los planes de empleo? Que se siga haciendo eso, es decir, que las personas puedan tener la posibilidad de hacer ese tipo de acciones de formación, pero que además estén enfocadas a que puedan obtener un empleo. Y le pongo un ejemplo concreto. Si una persona se tira 4 meses pintando los bancos de colores de Jerez, no va a tener o no va a adquirir ninguna competencia para después poder estar desarrollando su trabajo en una empresa fuera. ¿Por qué? Porque al final está desarrollando un trabajo inventado, que en un momento determinado por ubicar a las personas en algún sitio, pero durante todo ese tiempo no está desarrollando esas competencias. El otro día, por ejemplo, estuvimos con empresarios de la ciudad del transporte de Jerez. Por cierto, un elemento importante, apostar por la logística en lo que es nuestra ciudad, y ellos mismos nos dijeron que en las empresas de la ciudad del transporte de Jerez había una demanda de aproximadamente 500 conductores de camiones. Bueno, si nosotros reconducimos esos planes de empleo, que son unas ayudas, evidentemente, que vienen para que estas personas puedan estar, pero si en lugar de ponerlos a pintar bancos de colores, los ponemos a aprender o lo ponemos a desarrollar o a hacer prácticas, a sacarse el carnet de conductores de camión y a poder desarrollar esa actividad, al final tendremos unas personas que puedan tener una empleabilidad a futuro, que es el objetivo de estos planes de empleo, ¿no? Y digo esto porque incluso había empresarios de la ciudad del transporte que nos decían que ellos estaban dispuestos a pagar y a sufragar y a aportar dinero para que se pudiera costear los carnés, con el compromiso de que la persona que terminara pudiera estar durante 2 años trabajando en su empresa. Fíjense lo que estamos diciendo en una localidad y en una provincia que tiene unos altos índices de desempleo. Por lo tanto, planes de empleo sí, pero hay que reconducirlos a la empleabilidad, no a que las personas estén haciendo cosas que no son productivas de cara a futuro, que son como un subsidio. Mire usted, la ayuda sí, pero vamos a hacer la ayuda para que después pueda tener una empleabilidad en empresas que estén demandando ese trabajo. Y segundo, el tema del Museo del Flamenco. Hay una duda, hay algo que no cabe duda. Jerez, quieran o no, es la capital mundial del flamenco. Jerez es la cuna, Jerez el sitio donde hay que ir. Es como, nadie que le guste el flamenco puede perderse el venir a Jerez. Y por tanto, cualquier inversión que venga a Jerez, primero ya llega tarde, pero evidentemente es totalmente justa. En el tema del Museo del Flamenco, nosotros creemos que hay que ser incluso más ambiciosos, es decir, que hay que hacer una inversión muchísimo mayor en Jerez en materia de flamenco, que esto fue simplemente un parche porque se habían anunciado 3 millones de euros en el Museo de Camarón en San Fernando, cosa que nos alegramos, creemos que es bueno también para vertebrar el territorio en torno al flamenco en la provincia de Cádiz, pero por ejemplo creemos que lo que se están diciendo son cosas hasta cierto punto de poca inversión y en algunos casos rayando lo ridículo, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de un traslado del Centro de Documentación del Flamenco al Zoco de Artesanos, cuando ninguno de los expertos, ni de las personas conocedoras, ni los miembros de la cátedra está de acuerdo con que se haga ese traslado. Se ha hablado, por ejemplo, de un desahucio administrativo a la Peña de la Buena Gente de la Nave del Aceite para poner el Museo de Lola Flores, cuando todo el mundo cree y es consciente, o mayoritariamente, de que el Museo de Lola Flores tiene que estar en su barrio, en el barrio de San Miguel. Porque además es bueno para la ciudad. O sea, no es bueno concentrarlo todo en un sitio, sino habría que abrirlo en distintas zonas. Ahora, el Museo del Flamenco o Ciudad del Flamenco, o como se llame el proyecto, pero evidentemente enfocado a inversiones en el flamenco, claro que tiene que seguir, de la misma manera que tiene que seguir el Centro Tecnológico del Motor y de la misma manera que tienen que seguir impulsarse cualquier tipo de iniciativa. Nosotros no vamos a discriminar las acciones en Jerez por quien las haya puesto en marcha, sería ridículo. Todas las iniciativas, buenas o malas, que se hayan puesto desde la Junta de Andalucía en Jerez en los últimos años son del gobierno del Partido Socialista.
no tiene sentido. Otra cosa es que reconduzcamos la situación con otros criterios razonables y criterios además de máxima eficiencia y que sean la mejor manera de aprovecharlo para Jerez. El día de las votaciones en Andalucía tuve la oportunidad de preguntarle si los resultados se podían extrapolar de ese ámbito regional al local. Hoy le hago esa misma pregunta. Bueno, nunca se puede hacer, de hecho la historia lo dice, ¿no? En las elecciones, por ejemplo, del 2015, el Partido Socialista ganó las elecciones autonómicas en Jerez en marzo del 2015 y en mayo del 2015 el Partido Popular ganó las elecciones con 10.000 votos de diferencia respecto al Partido Socialista y por lo tanto nunca se puede extrapolar, nunca, ni para bueno ni para malo, ¿no? Pero sí es cierto, y eso sí hay que tenerlo en cuenta y es lo que nosotros estamos evidentemente trabajando más, que el resultado de las elecciones andaluzas ha determinado que hay unas ganas de cambio importante, que hay un electorado de centro izquierda en algunos casos y de centro derecha en un momento determinado, que ha tenido ganas de cambio en Andalucía y que ese electorado también probablemente se movilice para impulsar Jerez en las elecciones. ¿Nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es ser el referente de esas personas, ser el referente de las personas que han votado cambio en Andalucía, ser el referente en Jerez, ser el partido que tenga el proyecto más sólido, que tenga el proyecto mejor estudiado, que tenga más viabilidad de futuro, que de alguna manera tengamos el mejor equipo con las mejores personas para pilotar ese proyecto. Y por lo tanto, aun no pudiendo extrapolar los resultados de las elecciones autonómicas a Jerez, es evidente que ha habido una amplia movilización del centro izquierda, centro derecha y de la derecha que permite de alguna forma estar ilusionados con que hay un caldo de cultivo importante para que se produzca un cambio importante en Jerez y para que Jerez mejore después de las elecciones del 26 de mayo. Y en eso estamos trabajando, en estar todos los días a pie del cañón, en estar todos los días haciendo propuestas, en estar todos los días escuchando a todas las personas, ponernos a su disposición y de alguna manera pues ser el referente en la ciudad de Jerez de todas esas personas que votan ilusión, que votan futuro, que votan prosperidad en Jerez. Le iba a preguntar precisamente que cómo estaba haciendo ese trabajo interno, ¿no? Bueno, es un trabajo extenuante en muchos casos, que demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que también a la vez genera mucha ilusión, ¿no? Hay que levantarse muy temprano, acostarse muy tarde y estar dispuesto a comerte un sándwich de pie y una Coca-Cola, ¿no? Cuando puede, toma un poquito de vino de Jerez, que también es bueno y hay que hacer patria, pero es un trabajo muy intenso. Pero pienso sinceramente y pensamos que en la política local hay que estar así. Evidentemente hoy en día las redes sociales han tomado una labor muy importante en lo que es la comunicación, afortunadamente, ¿no? Porque te permiten de una manera instantánea poder transmitir tus mensajes y además de una forma pues totalmente directa, pero al final el contacto es importante. El contacto se puede hacer evidentemente por las redes sociales porque permite también una cercanía, se puede hacer desde los medios de comunicación porque evidentemente pues las personas que vean esta entrevista se pueden forjar una opinión de cualquier representante político o de cualquier gobernante, pero es importante estar con todo el mundo en la calle, estar en sus barrios, en las asociaciones y escucharle, siempre con una máxima. Hace unos años, cuando yo empecé un poquito más en la política activa, me decían que yo decía demasiado la verdad o que era demasiado directo, ¿no? Yo pienso que, y más hoy en día, la verdad es una herramienta electoral y una herramienta política muy potente a medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere que se le diga siempre que sí a todos y después no se puede hacer. Yo entiendo que hay políticos que son más de prometer muchas cosas, pero creo que no estamos en ese momento y creo que además se pierde credibilidad, ¿no? Entonces todos los días, a todas horas estamos con la gente, con nuestra gente, con la gente de Jerez, pero siempre con la máxima lealtad y con la máxima, en cierta manera, fiabilidad personal. Nosotros no prometemos nada que no creamos que se pueda cumplir, estudiamos y analizamos las cosas que se pueden hacer, decimos cuál creemos que son las alternativas y cómo lo haríamos, incluso cómo lo financiaríamos, y después evidentemente esto es como cuando uno va a un examen a sacar un 10 y después se queda en un 8. Bueno, evidentemente somos conscientes de que todo lo que incorporemos a nuestro proyecto, a este proyecto de Jerez Capital, que es el que va a conformar el programa electoral y que está recibiendo
en cierta manera, el feedback o la información de los ciudadanos, pues sea el mejor proyecto para Jerez. Pero el día a día es levantarse muy temprano y acostarse muy tarde. Mi abuelo Francisco, que nació en el 1898, analfabeto, minero de un pueblo de Sevilla, de la Sierra Norte, decía que el secreto para vivir muchos años era poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Pues yo creo que para la política también, poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Entonces poca conciliación familiar también, ¿no? Bueno, ahí se ha generado un lío con ese tema, ¿no? Yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Es decir, cuando la política no es un trabajo, la política es una vocación, y evidentemente los derechos que se han ido adquiriendo y que son necesarios en nuestra sociedad y que son importantes, pues un político o un representante político desgraciadamente no puede esgrimirlos. Yo veo la conciliación como algo positivo. Es que lo digo porque algún representante del Partido Socialista me criticó diciendo que es que hay que ver que yo no hacía las tareas de mi casa. Mire usted, yo veo la conciliación al revés. Yo veo la conciliación como el tiempo que puedes estar con tu familia. A mí me gustaría, evidentemente, estar más tiempo con mi familia y con mis hijos, claro que sí. Pero ellos son también conscientes de que lo que estamos haciendo, el equipo, es algo muy importante para la ciudad de cara a futuro, ¿no? Y por tanto, yo lo que le digo a los jerezanos, que si quieren un alcalde que esté las 24 horas del día, evidentemente desde el punto de vista eufemístico, ¿no? Las 24 horas es prácticamente imposible, ¿no? O imposible, pero un alcalde que esté dedicado a la ciudad, que no le importe atender una llamada un domingo, que no le importe ir a los sitios los domingos, los fines de semana, no un alcalde que llegue a las 10 de la mañana y se vaya a las 2 y después por la tarde se vaya a comprar un centro comercial o desaparezca un viernes, no. Si ellos votan a Antonio Saldaña y confían en Antonio Saldaña y el proyecto del Partido Popular, mi compromiso es que me voy a dejar la piel. Evidentemente eso tiene una parte de que a lo mejor tengo que sacrificar, y tenemos, no yo, sino mi familia entera tiene que sacrificarlo, pues es así. Pero es que la política es así, la política es una vocación, la política es el servicio a los demás desde las instituciones, y quien vea esto como un trabajo de funcionario se equivoca, a mi juicio. Quien vea la política como un trabajo más en el que uno es como un funcionario que está cobrando un sueldo y trabaja y tiene los derechos, le pongo un ejemplo, yo me sorprendía mucho con los compañeros de Podemos en el Parlamento, porque usted no veía a ningún parlamentario de Podemos en el mes de agosto en ningún sitio de la provincia de Cádiz dando vueltas, porque decían que era el mes de vacaciones. Mire usted, el mes de vacaciones es para la gente trabajadora, el mes de vacaciones es para los que tienen una nómina, pero para un político, dígale usted lo que es un mes de vacaciones a un autónomo, por ejemplo. Y ahora vamos a venir nosotros a querer tener los mismos derechos que la clase trabajadora. No, mire usted, los políticos no somos unos trabajadores, los políticos somos unos representantes públicos que tenemos que estar en política por vocación durante el periodo de tiempo que estemos. Y a partir de ahí, el que no lo entienda, pues evidentemente, a mi juicio, y no pretendo tampoco imponer ningún tipo de criterio a nadie, a mi juicio no entiende lo que es la política como vocación y lo ve como una profesión o lo ve como un trabajo. Yo desde luego no soy así, para lo bueno y para lo malo. Me voy a dejar la piel en esto, en cualquier cosa que haga, y evidentemente voy a estar cuando tenga que estar. Yo no le puedo decir a una persona un domingo cuando me llama, mira, es que es domingo y los domingos no trabajo. Si me llama un domingo y tengo que atender una llamada, pues tendré que hacerlo. Evidentemente todo el mundo tiene derecho a un descanso, porque hay veces, bueno, pues que uno, el cuerpo también lo sufre, ¿no? Pero esa es mi percepción y creo, lo he aprendido de las personas que han estado enseñándome en la política, y creo que es la única manera de que las cosas se hagan, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con tesón y evidentemente con sacrificio. ¿Qué nos queda por conocer de su programa? Hemos ido en diferentes tiempos, ¿no? A diferentes ritmos, conociendo diferentes áreas. ¿Qué queda todavía por hacer público? Bueno, queda todavía mucho. De hecho, queda el programa electoral, el programa de gobierno, ¿no? Lo que hemos hecho en ese concepto de Jerez Capital es ir presentando poco a poco las distintas áreas y personas que son responsables de esas áreas, pero no nos olvidemos de que el proyecto Jerez Capital lo que persigue es tener la información de las personas, analizar las propuestas y conformar el programa electoral. Y por lo tanto ya sí le puedo ir avanzando que prácticamente principios del mes de abril, probablemente, o en la primera quincena del mes de abril, el trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo con el proyecto Jerez Capital, pues empieza a dar su fruto. Y evidentemente ya con esa información que hemos recibido y ese análisis,
empecemos a poner encima de la mesa de una manera más concreta lo que son las propuestas de futuro para la ciudad de Jerez. Evidentemente ya hemos ido avanzando cosas, ¿no? Hemos avanzado, por ejemplo, 35 inversiones para Jerez, no solo desde el Ayuntamiento de Jerez, sino que dependen de lo que las distintas administraciones, y la hemos avanzado para someterlas a información pública, es decir, que los ciudadanos nos den su opinión, por una razón muy sencilla, porque hay proyectos que se pueden gestionar directamente y son decisiones a corto plazo. Y le pongo un ejemplo: la media maratón de Jerez del año que viene, si así lo quieren los jerezanos, pues si ahora tiene 600 corredores, el año que viene va a tener 2.500, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Sí. Pero hay otros que son inversiones que necesitan una gestión en el tiempo. Usted no puede pretender que en 4 meses o 4 años se haga lo que no se ha hecho en 40 años de la Junta de Andalucía, pero si hay que hacer la Ronda Sur, lo primero que hay que ver es, oiga, cómo están esos proyectos que se habían hecho. Si hay que revisar esos proyectos, habrá que sacar una licitación para revisarlo, habrá que ir viendo en cuántas fases se tiene que hacer, habrá que ir planificando a futuro los presupuestos para que se vayan incorporando. En definitiva, las inversiones tienen un periodo de maduración más amplio y por lo tanto es necesario que nos pongamos a trabajar desde ya. Sí le digo que esos 35 proyectos lo hemos sometido a que los ciudadanos nos den su opinión, y evidentemente las prioridades las estableceremos en base a lo que ellos nos digan. Proyectos que se van a desarrollar con vistas a los próximos 8 años. Sí, bueno, nosotros hemos hecho... El plazo de tiempo también es importante matizarlo, ¿no? Claro, hemos hecho una planificación de cara a 8 años y evidentemente no quiere decir que se planteen hacer todo. Son proyectos que entendemos que se deberían haber hecho en Jerez porque se han prometido o propuestas de cara a futuro, y ahora lo que vamos a establecer es un orden de prioridades que sí le pueda avanzar, que arrasan entre las personas que nos han contestado, y tenemos casi 1000 personas que han decidido rellenar esa encuesta con la aportación de los proyectos. Arrasan de una manera importante lo que son las comunicaciones con Sevilla, tanto el peaje como la duplicación de la Nacional Cuarta. Arrasan de una manera importante todo lo que esté relacionado con la sanidad, la modernización, el módulo quirúrgico del hospital, que es la modernización y la ampliación del hospital, los 2 centros de salud que faltan, el centro de salud de la zona norte y el centro de salud de la zona centro, en principio en el antiguo edificio, en el edificio de las antiguas bodegas 10 Méritos, y después arrasan de una manera importante también, en la opinión de los ciudadanos, el ornato, diríamos, general, el arreglo general de lo que son las calles y el mobiliario urbano, y el centro histórico. Eso son, diríamos, las 4 claves fundamentales. Y después, curioso, algo que me agrada, un proyecto que nosotros hemos avanzado en lo que son los terrenos de la antigua fábrica de botellas de Vicasa, que es la ciudad de las nuevas tecnologías y el conocimiento. Es decir, ahí disponer una zona residencial pero también de trabajo para captar que el talento vinculado a las nuevas tecnologías pueda tener un epicentro aquí en Jerez. Bueno, pues ese es uno de los proyectos. Supongo que también porque como se rellena por internet, los usuarios que rellenan esa encuesta por internet son más proclives a estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero es curioso porque es uno de los proyectos que más éxito está teniendo entre los jerezanos que están contestando a la encuesta. Bueno, hay diferentes propuestas, están sobre la mesa, van a formar parte, ¿no?, de ese programa electoral. ¿Cómo se prevén estos meses previos? Bueno, los meses van a ser igual de intensos, evidentemente, y vamos a seguir trasladando nuestras propuestas y nuestras ideas a la población jerezana, ¿no? Nosotros tenemos que convencer a la gente de que realmente tenemos un proyecto serio para Jerez y un proyecto ilusionante a futuro, y eso solo se consigue hablando con ellos, que te vean la cara, que confíen en ti, y esa confianza es la que nos puede hacer evidentemente estar en el próximo gobierno de Jerez. Pero si usted me pregunta específicamente cómo va a ser frenético. Sí le digo que desde que prácticamente me nombraron candidato del Partido Popular a la alcaldía, mis compañeros, en febrero del año pasado, quiero recordar, a mí se me ha pasado el año volando, estamos prácticamente ya en febrero. Yo creo que no hemos tenido una semana que no haya habido una actividad intensísima, que hemos intentado, bueno, Jerez es muy grande y evidentemente es muy difícil llegar a todos sitios, ¿no? Pero hemos intentado a todo el que nos ha llamado
hemos intentado atenderlo, seguimos visitando, por ejemplo, los pequeños comercios, reuniéndonos con asociaciones, se han incorporado determinadas personas al proyecto que creo que le dan mucha fortaleza en ámbitos que conocen, Chari López, por ejemplo, en el área de participación, con una amplia trayectoria, Rafa Mateos, por ejemplo, también recientemente al tema de deporte, hay compañeros que están realizando una labor importantísima como son todos los concejales, Zuasti, Álvaro Real, en definitiva, está habiendo incorporaciones importantes a un proyecto como es el proyecto Jerez Capital, que después evidentemente pues llegará a formar un equipo de gente preparada y que pueda ofrecerle lo mejor a Jerez. Eso seguirá haciéndose también, pero sí le digo que va a seguir siendo una actividad frenética como la que hemos tenido durante todo este año. ¿Sabe o tiene claro qué nombres se podría avanzar alguno, adelantar alguno, nombres de personas que le van a acompañar en esa lista electoral? Bueno, yo creo que las listas electorales es pronto para hablar de ellas, ¿no? Ahora estamos hablando de proyectos, estamos hablando de equipos y después evidentemente esto es como un partido, ¿no? Después tendremos que darle la alineación, pero la alineación en un partido no se da 3 meses antes, se da el día antes, cuando el equipo completo pues es el que tiene que salir a jugar al terreno de juego. Sí le digo que no lo sé, porque hay tantas personas válidas que podrían estar en una lista de 14 para esa mayoría necesaria que hace falta en Jerez, aunque la lista son 27, que hay muchísimas personas y pueden estar, y de hecho muchos son de los que están colaborando con nosotros en el día a día. Pero también le digo, y quiero decirle la verdad, que si lo supiera tampoco se lo diría en este momento. No lo sé, pero si lo supiera tampoco se lo diría. Cualquiera de las personas que está con nosotros trabajando, incluso algunas que se va a incorporar, puede ser una persona perfectamente válida para formar ese equipo en las distintas áreas. Lo que sí le digo es que vamos a intentar ofrecerle a Jerez lo mejor de cada casa. Jerez se lo merece y vamos a intentar ofrecerle a Jerez personas que sepan de lo que están hablando, que la competencia que vayan a desarrollar la hagan con ilusión, con vocación, pero también con conocimiento, y que de alguna manera tengamos a un equipo formado, profesional, que sepa de lo que está hablando, porque Jerez se lo merece. Con todo mi respeto, hay otras ciudades más pequeñitas que a lo mejor se pueden gestionar de otra forma, pero es que estamos hablando, tomemos conciencia de ello, de la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz, la quinta Andalucía, y una de las 25 ciudades más importantes de España. Es que estamos por delante de muchísimas capitales de provincias de toda España y tenemos que tomar conciencia de ello, tanto en Jerez como en las instituciones provinciales, como en las instituciones regionales y en España. Jerez no es capital de provincia, pero es capital desde el punto de vista de su población y desde el punto de vista de su importancia. Y por tanto es capital tener al mejor equipo para la mejor ciudad. Tendremos que esperar para conocer entonces esos nombres. ¿Qué valoración se hace en estos 4 años de gobierno hasta ahora? Bueno, lo decíamos hace poco, ¿no? Hemos consumido poco más del 90% del tiempo y básicamente el resumen es que hemos perdido el tiempo. O sea, creo que Jerez no se merece haber estado en este impasse durante estos 4 años, ¿no? Porque al final las cosas que se han ido desarrollando eran cosas que ya estaban en marcha anteriormente con el gobierno del Partido Popular. Hay proyectos que estaban en marcha y que se habían encontrado paralizados, y les pongo el ejemplo, ¿no? La jefatura de policía, que prácticamente se ha llevado 4 años parado, la propia barriada de Las Flores, que recuerdo las palabras del inicio de la legislatura de que lo vamos a arreglar y estamos trabajando en ello, o por ejemplo un proyecto que estaba en marcha y que se ha paralizado como es el polígono industrial El Portal, ¿no? Después hemos desaprovechado, y aquí me duele en el alma y en el corazón, oportunidades importantes, ¿no? Jerez Capital Mundial del Motociclismo fue un proyecto ilusionante en el que nosotros prácticamente en un mes conseguimos 1 millón de euros de patrocinio, y este gobierno, habiéndolo abandonado y habiéndolo sepultado, diríamos, pues ha conseguido sin hacer nada 4 millones. Y había una previsión en 3 años de más de 20 millones de euros que podían haberse invertido en la ciudad de Jerez vinculados al mundo del motociclismo, o por ejemplo otros proyectos perdidos como Jerez Ciudad Europea del Caballo. Ha habido proyectos también que se han vendido y que eran del gobierno anterior, y pongo el caso de la Plaza Belén o la Ollanca, que estaban en el plan de inversiones, que además estamos hablando, por ejemplo, en la Plaza Belén, de un proyecto que pretende ser una situación provisional para hacer un gran proyecto vinculado al flamenco allí, o por ejemplo ha habido
proyectos que se han quedado, que se han vendido y se han quedado en humo, ¿no? Y les digo que ha sido de la fábrica de zapatos, de la Casa de la Música, o por ejemplo dos proyectos que se ha hablado mucho durante estos 4 años, pero realmente en fondos no hay nada, ¿no? Como es el Centro Tecnológico del Motor o el Museo del Flamenco. Se han perdido fondos europeos, en fin. Jerez ha perdido 4 años, y hemos perdido 4 años, y no es justo. No es justo que la ciudad, precisamente en el momento en el que estábamos saliendo de una situación complicada vinculada al Ayuntamiento de Jerez, pues no es justo que hayamos perdido estos 4 años prácticamente con el cefalograma plano. Nosotros lo que sí prometemos, lo que sí podemos comprometer es que algunas cosas seguramente nos equivocaremos, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es darle una sacudida, ¿no? Una sacudida y decir, oye, vamos a tirar para adelante, vamos a poner Jerez lo más alto, no vamos a administrar Jerez como si fuera un pueblo de segunda, vamos a administrar Jerez como se merece, como una ciudad de primera, vamos a utilizar la marca Jerez para ir vendiendo Jerez con orgullo, sacando pecho por toda España, y evidentemente aquí en Jerez se pueden desarrollar proyectos de implicación y de carácter mundial, porque tenemos una marca mundial. Una vez le dije a un consejero en el Parlamento andaluz que si él no se había dado cuenta de que la marca Jerez era incluso más potente a nivel internacional que la marca Andalucía, y es así, pero no por nosotros, sino por la historia, ¿no? Si usted se va a Estados Unidos, a Wisconsin, probablemente el señor de Wisconsin no sabe dónde está Andalucía y sí sepa o ha oído hablar de Jerez. Si no es por el vino, será por los caballos, será por las motos o será por el flamenco. Pero es verdad que Jerez tiene una marca internacional que tenemos que aprovecharla. Jerez se vende solo y lo que hace falta es tener personas que estén dispuestas a trabajar y que no tengan la marca parada durante estos 4 años, que es el balance que haría yo, ¿no? Un sueño durante 4 años dormido en el que podíamos haber aprovechado para impulsar mucho la ciudad y básicamente hemos seguido viviendo de la renta. Antonio, dentro de la gestión del gobierno local se ha alcanzado un acuerdo, un convenio con la ayuda a domicilio. ¿Su opinión? Bueno, nosotros creemos que hemos vivido históricamente, y digo las mujeres porque mayoritariamente eran mujeres, pero son hombres y mujeres, ellas han vivido las consecuencias de haber tenido una empresa que no tenía capacidad financiera en su momento como era Casa, ¿no? Y realmente pues nosotros lo sufrimos también con huelgas de muchos meses porque no cobraban y teniendo en cuenta que era una empresa que había traído el Partido Socialista. Eso se estabilizó con una empresa intermedia o una concesionaria y después no es que se haya municipalizado el servicio, pero la gestión la realiza una empresa municipal. Yo creo que es importante darle esa garantía y esa estabilidad y evidentemente por lo menos no tener un servicio tan importante y que cada vez va a ir a más por el crecimiento de la población, el envejecimiento de la población, un servicio tan importante no tenerlo al albur de que una empresa determinada tenga o no tenga capacidad financiera. Pero hay una cosa que no podemos olvidar, la competencia es de la Junta de Andalucía. Uno de los problemas que nosotros tuvimos en su momento era porque la Junta de Andalucía no garantizaba los pagos y el Ayuntamiento de Jerez no tenía capacidad para poder trasladar esos pagos a la empresa. Afortunadamente conseguimos llegar a un acuerdo con una sociedad financiera intermedia para que adelantara esos pagos y se pudiera dar estabilidad a los pagos, y después vinieron empresas con una solvencia importante desde el punto de vista del pulmón financiero que podían mantener ese servicio y que se cobrara aunque el Ayuntamiento tardara o la Junta de Andalucía tardara más en pagar. Y decía esto porque no podemos perder la conciencia que, aunque a mí me parece bien que se gestione desde el Ayuntamiento, pero hay que pedirle más implicación a la Junta de Andalucía. Estuviera el PSOE o esté el PP ahora mismo como está. Es decir, la competencia es una competencia autonómica. La financiación es una financiación autonómica, que además a los ayuntamientos les está costando un sobrecoste teniendo en cuenta las diferencias. Hay que mejorar el pago por hora que hace la Junta de Andalucía. No se le puede trasladar a los ayuntamientos la carga financiera de un servicio que debe ser gestionado, no gestionado, porque gestionado se gestiona a nivel municipal o a nivel provincial, pero que debe ser sufragado y debe tener su pilar fundamental en las competencias autonómicas, porque la Junta de Andalucía recibe dinero para ello. Es decir, que no estamos hablando de unas competencias que tenga que sacarla de otro sitio, sino que es que dentro de las transferencias que recibe del Gobierno de España y dentro de lo que es los impuestos que recibe la Junta de Andalucía, tiene que sufragar este servicio y, por tanto,
contento por la estabilidad, contento porque de alguna manera ese servicio se haya estabilizado de cara a futuro, porque cada vez además va a ser más importante, pero también mirando de reojo, o no de reojo, sino mirando a los ojos a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que garantizar la estabilidad y la financiación de este servicio. Habla de estabilización, ya por último estos minutos que nos quedan, ¿estabilidad de la plantilla municipal? Bueno, es verdad que históricamente en el Ayuntamiento de Jerez el tema de las incorporaciones ha sido muy convulso, ¿no? Aquí ahora mismo hay que plantear, y lo hemos hablado con los sindicatos, un escenario a medio largo plazo de, por un lado, estabilizar a las personas que están trabajando en el Ayuntamiento y que evidentemente pues llevan años desarrollando una labor, y en paralelo las nuevas incorporaciones que se puedan hacer tienen que hacerse por libre concurrencia y que puedan presentarse cualquier persona de Jerez. Uno de los principales problemas de la creación de una segregación que ha habido en la ciudad de Jerez es porque durante muchos años los jerezanos no han tenido la oportunidad a lo mejor de acceder en igualdad de condiciones a un empleo público, y por lo tanto ahora hay que ir en paralelo, es decir, hay que reconocer los derechos de las personas que llevan mucho tiempo trabajando, hay que ir poco a poco estabilizando a esas personas y que tengan una seguridad y una garantía después de haber desarrollado muchos años, pero en paralelo pues hay que ir las nuevas incorporaciones que se vayan a hacer, porque evidentemente el ayuntamiento con las jubilaciones y a lo largo del tiempo pues va a tener que realizar nuevas incorporaciones, tienen que ser siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y pública concurrencia. Y creo que si todos somos generosos en ese proceso, pues en un periodo de tiempo razonable, y no le puedo decir que sean 4 años, a lo mejor incluso si yo soy alcalde y así lo quieren los jerezanos, lo mismo no se termina ni siquiera conmigo, sino que se terminará cuando sea el tiempo, pero en un periodo de 8, 10, 12 años, que de una manera se pueda estabilizar toda la plantilla municipal y por otro lado, pues las nuevas incorporaciones se puedan hacer poco a poco con una libre concurrencia y como marca la ley. Es el camino de lo que se ha definido en otras ocasiones, ¿no? La redimensionar el ayuntamiento. Esa es la vía. Sí, bueno, yo creo que el ayuntamiento no es cuestión de redimensionarlo ya. Desgraciadamente hubo que tomar decisiones complicadas en un momento determinado, y ahora en cuanto son las dimensiones y conozco algo, ¿no? Evidentemente no era el que llevaba ese tema, pero conozco algo. Ahora lo que hace falta, más que una redimensión, hay que hacer una redistribución, hay que hacer una asignación, diríamos, de puestos y competencias a aquellas demandas que más se dan en lo que es el ayuntamiento, pero evidentemente estamos hablando de un motor importante. No es que sea lo más importante de la ciudad, porque la ciudad es mucho más que el ayuntamiento, pero sí estamos hablando de un motor importante, ¿no? Yo creo que se agilizarían mucho, por ejemplo, las licencias cambiando la normativa autonómica, que probablemente se generarían menos conflictos y menos esa mala imagen que en algunos casos muchas personas pueden tener de la administración cambiando la normativa autonómica, pero sí creo que más que una redimensión del ayuntamiento, lo que hay es que ir enfocando el trabajo y las nuevas incorporaciones que se tengan que hacer a aquellos servicios que más se demandan y que más necesidad tienen, ¿no? Por ejemplo, la obtención de licencias es algo que tenemos uno de nuestras puntas de lanza. Aquí en Jerez tiene que haber mucha facilidad para montar un negocio y tiene que ser el sitio de España, y lo hablamos con los autónomos, donde en 30 días tú tengas todos los permisos dados. Evidentemente eso implica también un cambio en la normativa autonómica, sí, pero también destinar recursos y esfuerzos ahí, y en eso es lo que hay que hacer. Más que una redimensión, hay que hacer una redistribución atendiendo a las competencias que más se demandan. Nos quedamos entonces con esa última reflexión. Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y encantado. Muchas gracias. Bueno, pues por nuestra parte nada más, darle también las gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo, y bueno, quedamos ya para la próxima semana, así que el próximo lunes nos vemos aquí en Ágora. Gracias, hasta entonces.